Desde 1953 se celebra cada año una de las fiestas cinematográficas más importantes y más longevas del mundo, el Festival de Cine de San Sebastián o Donostia, que es sin duda el más relevante y representativo de Iberoamérica. Además de hablar de su más reciente edición, que es la número 69 y en la que Leonardo García Arzao estuvo presente, él y yo repasaremos la historia de este festival, del Festival de Cine de San Sebastián y, claro, de los logros obtenidos por el cine iberoamericano. Haremos una revisión a la trayectoria de la productora mexicana Berta Navarro, veremos una cápsula de Canal 22 con la cineasta Tatiana Hueso y hablaremos de las cintas y personas ganadoras del más reciente Ariel. Al final daremos nuestras recomendaciones de estrenos iberoamericanos en salas y en línea. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más aquí a Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, Fernanda. ¿Y tú? Bien, bien. Recién desempacado de San Sebastián, que como ya Así es. adelantamos es el festival al que vamos a dedicar nuestro programa hoy. ¿Cómo te fue? Muy bien, creo que fue una buena edición, con una acertada selección tanto para la sección oficial como para la favorita, que es Perlac, que ahora se llama Perlac. Antes se llamaba Perlas de otros festivales y ahora es donde reúnen películas de diversos... Que han venido ganando Sí, en otros en otros lugares. Y además tiene tantas secciones que uno apenas rasca la superficie, ¿no? Porque está el Zabaltegui, está nuevos directores, está Culinary Cinema, está... Horizontes Latinos. Horizontes Latinos, en fin, tiene muchísimas secciones. Y bueno, uno cubre básicamente, yo cubrí básicamente la competencia y una que otra Perlac y algunos de Horizontes Latinos, ¿no? Pero es un festival muy accesible, ¿no? Muy accesible y bueno, este año, y obviamente por razones de pandemia, el aforo era del 50% y por boletaje. Por boletaje que uno tenía que apartar en línea varias semanas antes y esas que seleccionaste eran las que tenías. Sí, no puedes cambiar de último momento. No, entonces eso te quita un poco la espontaneidad, pero muy bien organizado, mejor que en Cannes, debo decir. O sea, ahora sí te sentías más seguro, sí se guardaba la sana distancia entre los diferentes asistentes a las funciones y creo que funcionó muy bien el festival. Yo creo que es bueno, sobra decir que San Sebastián es una de las ciudades más hermosas del mundo. Es un festival muy placentero. Entonces, viajar a ese festival es irresistible, tanto para quienes trabajamos en esto con nosotros, como para, yo creo que directores y actores. Yo creo que sí. Una de las grandes cosas de San Sebastián es que los directores quieren ir, siempre quieren ir y se pasean por ahí. Y comen muy bien, además, pues la gastronomía de vasca es de primera. Yo le tengo mucho cariño y fue el primer festival grande al que fui. Al que fuiste, entonces, sí. Pues no siempre voy a vivir un poquito lampareada por esa experiencia, siempre uno asocia. Sí, por supuesto. Y justo es el año en el que fui se cumplían 30 años del espíritu de la colmena. Entonces todo estaba relacionado. 2003. Exactamente, sí. Claro, yo estaba ese año también. Sí, y tengo muy buenos recuerdos. Tenemos historias separadas porque tú empezaste cuando yo ya llevaba un rato yendo, pero yo dejé de ir y tú seguiste asistiendo. Unos 10 años más, 11, 12 años más. Sí, yo dejé la última, antes de esta, había sido en 2006. O sea, ya tenía yo 15 años de no ir a San Sebastián. Pero fíjate, puedo decir algo, ahora que dejamos de ir, quizá, bueno, yo dejé de ir porque Toronto me parecía una opción más completa para ver festivales, para ver películas. Sí. Y este año ya no fue así, por lo menos No, para quienes lo vemos en línea. La experiencia virtual fue muy insatisfactoria en Toronto. Y entonces, paradójicamente ahora San Sebastián, que me platicabas, esta sí la voy a poder ver allá, se está convirtiendo, bueno, no sé, todo esto obviamente tiene que ver con la pandemia y se regulará o no, pero me pareció mucho más atractiva esta vez la oferta de San Sebastián en términos de películas que no son exclusivas de las competencias, que pues bueno, siempre eso es, uno no sabe qué va a ver, pero para ver cosas que ya se han visto a lo largo del año, pues fue muy buena. Fue muy buena selección, sí. No, y es un festival que empezó en el 53,
obviamente fue un festival franquista hasta el 75 y se premiaban cosas raras. Después, yo fui la primera vez en 81, que yo era un mozalbete, y me acuerdo que era así como open house, o sea, todas las películas podían exhibirse. El director era Luis Gasca, que acaba de fallecer, se le dedicó el festival en esta ocasión. Y me acuerdo que una de las películas que estaban en esa selección la vi yo en el avión yendo a San Sebastián, imagínate. No. O sea que la selección no era muy rigurosa, ¿no? Y después volví cuando un amigo crítico, que era Diego Galán, se volvió director del festival, y fue él el que le dio el toque moderno y le quitó mucho el aire provinciano que tenía, ¿no? Y a partir del 86, 87 fue que entró Diego Galán, y sí, el festival cambió para bien. No. Hay películas que yo recuerdo solo haber visto en San Sebastián muy buenas y que no se han, bueno, que pasa eso en todos los festivales y que Sí. no se han vuelto a ver, y uno creería Sobre todo que las españolas, las españolas, ¿no? sí. Pensaba, por ejemplo, en Camino, ¿no? ¿Tú la recuerdas? De Javier Fesser, Sí. que es una película muy osada, muy extraña, basada en un caso real de una niña que estaba muriendo de cáncer y entonces sus padres inician un proceso de canonización. Y pues el tono de Javier Fesser era muy crítico hacia la religión, hacia el Opus Dei, y eso me parece que enojó a varias personas, no le hicieron caso, y al año siguiente arrasó en los Goya, ¿no? Que también eso es extraño, pues porque uno creería que las películas que ganan En San Sebastián. en San Sebastián luego van a tener, o al revés, ¿no? Al revés, sí. Sí, entonces, pues sí, ha habido grandes descubrimientos en ese festival que luego ya no Sí. se vuelven a ver. Sobre todo porque, por ejemplo, Cannes ningunea totalmente al cine español, ¿no? Es Salvo Almodóvar y se salvo acabó. Almodóvar. Almodóvar, y de vez en cuando, una vez a Moncho Armendáriz, ¿no? En esas raras excepciones, pero para ver cine español pues tienes que ir al Festival de San Sebastián, ¿no? Y la sección Horizontes Latinos, pues yo creo que es única, bueno, decíamos hace rato, que es el único festival de clase A hispanoamericano, iberoamericano, quiero decir. Y esta sección, pues también hemos visto cosas ahí de cine iberoamericano que no hemos visto en ningún otro lugar. Exacto. ¿no? Bueno, ahí fue donde ganó Tatiana Hueso 3 premios. El premio de Horizontes Latinos, el premio de la Cooperación Española y el premio de RTV, que se llama La Otra Mirada, me parece. Sí, Entonces barrió Noche de Fuego en esta categoría, en esta sección de es un festival que Latinos. esto quizá no le va a gustar a mucha gente, pero es un festival que tiene una relación muy estrecha con Woody Allen y viceversa, ¿no? Sí. Él ha estrenado muchas de sus películas ahí. Y filmó la última, Rifkin Festival, la hizo allí. Hay una estatua de él ahí, ¿no? No tengo idea. Me parece que sí. Sí. Entonces, bueno, eso no es ya muy bien visto, pero pues desde siempre él no había sido muy bien recibido en Estados Unidos antes de toda la polémica, y sí en San Sebastián, entonces. No, hay unos una directores historia que han de sido amor. como muy favorecidos. Por ejemplo, Fernando León Aranoa ha ganado varios premios. Que esta vez El Buen Patrón fue de las más populares en la crítica y tal, y no ganó nada, porque fue un jurado decididamente feminista que premió básicamente cine hecho por mujeres. Vi que había un consenso con que la película ganadora, que se llama Luna Nueva. no le gustó casi a nadie, ¿no? No, a mí me pareció francamente sufridora. Sí. Earwig también la odiaste. Earwig la odié también. Sí, no sé si son películas que después ganen un culto, pero a mí me pareció de lo peor. La verdad fueron las dos que menos me gustaron de la competencia, y fueron las que ganaron los dos premios principales. Suele suceder en los jurados. Los jurados son entidades muy extrañas. Sí, acaba, por ejemplo, siendo como el caso de Camino, no es que insisten que debió de haber ganado, pero por ejemplo, Blancanieves, que sí ganó algún premio. Algún ahorita, premio, sí. que pues es una película que no volvimos a ver jamás y que Jamás, era sí, realmente y que era muy meritoria. con Maribel Verdú, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó más su homenaje al cine negro, al cine mudo, que el de La Artista, ¿no? La francesa, que ganó todos los premios y tal. A mí me pareció que no era exactamente un buen homenaje al cine mudo, y en cambio Blancanieves sí recreaba el tono justo de una película muda. Ahorita que mencionabas a Fernando León de Aranoa, pues sí llegó a ganar con Los lunes al Lunes al sol, sol, que es una de sus mejores películas. Sí.
Sí, entonces mucha gente apostaba por El Buen Patrón y no sucedió. Y Saki La Cuesta suele ganar, ¿no? Y ganó 2 veces. Sí, a mí me cuesta un poco de trabajo. Te cuesta la cuesta. Sí. Me cuesta la cuesta, pero quizá es cosa mía, ¿no? Sí, y otro favorito es Lombardi. Francisco Lombardi ha ganado premio al mejor director un par de veces. De quien ya dedicamos aquí una que sección. estaba ahí de espectador, ¿no? Te digo que es muy cinéfilo y va. Yo no sabía que iba también a San Sebastián como espectador, ¿no? Una de las películas que viste tú en San Sebastián esta vez y yo vi en Toronto que nos gustó mucho a ambos es La hija. La hija de Manuel Martín Cuenca, sí. Es un director muy interesante en sus 3 películas que he visto, no he visto las anteriores, pero Caníbal, El autor y La hija son 3 muy buenas películas, muy diferentes una de la otra además. Caníbal no ganó nada, creo, no ganó nada. Con este actor que es increíble, Antonio de la Torre. Sí, es un director que logra crear un suspenso en donde no sabes realmente, bueno, son personajes ambiguos, Caníbal era el personaje, bueno, el asesino totalmente ambiguo, el autor era este autor de novelas que manipulaba la realidad para tener sobre qué escribir. Sí. Y esta última película pues cuestiona quién puede ser más delincuente, ¿no? Una familia que desea quedarse con un niño, los chicos que piensan tener este hijo pero son delincuentes. Sí. No les vamos a spoilear el tema, pero está muy bien llevada. Sí, apretaba la tensión dramática muy bien hacia el final. No, creo que es una película realmente, de lo que yo vi del cine español, fue de lo mejor. Sí, estaba pensando también que en San Sebastián hablando de que es un festival accesible, por ejemplo, no sé cómo sea ahora, pero el ingreso a las conferencias de prensa siempre fue muy fácil, lo que no siempre sucede en otros festivales. No. Entonces incluso lo de Johnny Depp, que fue el personaje polémico, homenajeado y polémico, se pudo entrar si llegabas con tiempo, ¿no? O sea, esa es otra cosa muy buena. Se conservaban tiempos muy amplios para ingresar a las salas. Entonces, media hora antes ya se abrían, lo cual impedía los empujones, todas las cosas que me ocurren en Cannes, ¿no? Aquí la acumulación de gente se evitaba con ese muy sencillo recurso de abrir media hora antes. Aunque debo decir que yo algo que siempre padecí un poco de San Sebastián, y ellos tienen la razón, pero es el festival en donde con más rigor se aplicaba, era el hecho de que pasado un segundo después de... Ya no te dejan entrar. Pero incluso en sedes como el Cursal, que son gigantescas y a las que podías entrar por puertas en donde no molestabas a nadie, no te dejaban entrar. Un segundo después, está muy bien, pero pues yo no sé, creo que incluso en otros festivales sí te dan un poquito más de... Está muy bien, síganlo haciendo, porque así debe de ser. Así debe de ser. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a enumerar nuestras favoritas que han sido ganadoras en San Sebastián y después veremos un reportaje sobre el Festival de San Sebastián y una entrevista con la gran ganadora Tatiana Hueso. No se vayan. Pues sí, estamos de regreso y vamos a hablar. Ahora sí, fuimos muy diferentes en nuestras selecciones. Mi quinto lugar es La perdición de los hombres de Arturo Ripstein, que siempre es una presencia constante en nuestros top 10, ¿no? Nuestros top 5. La perdición de los hombres me gusta porque es excéntrica, es loca, es una comedia negra muy al estilo Ripstein, pasa Alicia García Diego, que me acuerdo que desconcertó al público de San Sebastián, no le aplaudieron, a mucha gente no le gustó, pero al que le encantó fue al presidente del jurado, Stephen Frears, el británico, el cineasta británico, que le encantó, qué raro, que se sabía que le había gustado mucho, y entonces sí, se ganó la Concha de Oro y también el premio al mejor guión. Pues Ripstein es otro de los consentidos de San Sebastián, sí, ¿no? Ha sido jurado, hasta que declaró que el festival era de subnormales, una cosa así. A propósito de algo que dijo Guillermo Arriaga, pero eso ya es como un chisme, ¿no? Sí. Aparte, sí. Sí, bueno, a mí me costó mucho trabajo escoger. Porque pues, son muchos años y muchas secciones, pero
Pero me gustó mucho cuando vi ahí Toro Negro, una película, un documental mexicano de Carlos Armela, que ahorita tiene una película en cartelera, por cierto, que se llama Ánimo Juventud, Sí. y de Pedro González Rubio. Esta película ganó en Horizontes Latinos. Y era un documental muy incómodo sobre ellos dos filmando a un torero de pueblo, pero era un torero con una familia y una vida totalmente disfuncional. Entonces había partes en donde pues se preguntaban qué tanto debían ellos intervenir o no para que se contara la historia como se debía de contar. Tú decías que justo a ti eso fue lo que no te gustó Sí, me de la pareció película. un poco impúdico la interacción con los documentalistas en cámara, ¿no? Es así, Sí. puede ser, pero pues Sí. sí, a mí pues ese dilema expuesto me gustó. ¿Te ahí. gustó? Sí. ¿Tu cuarta? Mi cuarta es Taxi para tres, de Orlando Liubert, que es un cineasta chileno que vivió años en Berlín y le debo un favor enorme, después de haber hecho el peor viaje que he hecho en mi vida. Este personaje, sin conocerme, me lo presentaron en la banqueta, me alivianó y me dijo, sí, yo te llevo, tal. Me hizo un enorme favor. Y después, años después, veo en San Sebastián Taxi para tres y me gustó muchísimo, que es una película que también le gustó a otro presidente del jurado, que era nada menos que Claude Chabrol. Chabrol estaba fascinado con Taxi para tres y por eso ganó la Concha de Oro. Y a mí me gusta mucho, que incluso después la invité, cuando yo era programador de Palm Springs, invité a Orlando, ya un poco para responderle el favor. Pero en fin, es una historia personal que tuve con este cineasta que no ha vuelto a filmar nada. No, ¿verdad? No, y sí es un cineasta que ahí mostró buenas dotes. Tu cuarta mi es cuarta es Historias Historias Mínimas. Mínimas de Carlos Sorín. Ya la comentamos aquí cuando hablamos Sí, que es la película que Sorín. más me gusta de Carlos Sorín, pero a propósito de San Sebastián, en San Sebastián fue donde vi Bombón, el perro, que también sí. es una muy buena película suya. También supongo ha competido varias veces, ¿no? Sorín ha sido otro de los favoritos de la selección. Bueno, Historias Mínimas ya no la comento demasiado porque ya hemos hablado de ellas, pero son tres historias que se entretejen en la Patagonia y son muy honestas y son muy emotivas. ¿Cómo es el cine Como de es Sorín? el cine de Sorín. Sí. Mi número 3 es Cartas de Alú, de Moncho Armendáriz, otro director muy estimable, que ha hecho un cine muy de tono documental, o sea, en Tasio, en 27 horas, filma sus dramas con una rigor de documentalista, que eso fue al inicio de su carrera, y que también últimamente ha estado inactivo, siendo que es tan buen director. Cartas de Alú es sobre un inmigrante ilegal africano, que escribe a sus padres sobre su experiencia en España, y creo que fue visionaria de lo que ocurriría años después. Esto era apenas el inicio de la gran migración de africanos a Europa, ¿no? Entonces es una película que yo recuerdo muy bien. Mi número 3 es una película que ganó en Horizontes Latinos, se llama El lobo detrás de la puerta, de Fernando Coimbra, que es un thriller y me gustó, me sigue gustando mucho porque es muy oscuro. Habla del secuestro de una niña y no hay un personaje redimible, todos tienen malas intenciones, todos son venganzas amorosas y el final es brutal. Fíjate que yo la vi en Guadalajara y la tengo olvidada, no me dejó ningún recuerdo. No. Sí. Pues, no sé si es por mi afición al cine negro, no sé, Sí. tal vez no sea, pero bueno, ganó en Horizontes Latinos y se me hizo raro que una película tan oscura ganara, porque generalmente se premian películas edificantes con algún mensaje y esta no dejaba títere con cabeza. Mi número 2 es Días Contados, que ya había estado en mi lista cuando hablamos del cine y las drogas. Porque era sobre unos yonkis que se mezclan con un etarra que va a cumplir una misión en Madrid y se enamora de una prostituta yonki. Muy bien llevado, un thriller negro buenísimo de Imanol Uribe, que es un estupendo técnico, un estupendo narrador cinematográfico y que últimamente también está inactivo. Bueno, no sé si es por edad o por qué razones, pero eran directores tanto Moncho Armendáriz como Imanol Uribe, que antes sí estaban como más presentes, ¿no? Sí, uno de los dos actores, no sé, fue Javier Bardem. Javier Bardem ganó premio al mejor actor secundario. Es que es increíble él en esa Su papel película. de Yonki es genial. Es genial, sí. Es genial, sí. Bueno, ese es tu número 2. Mi número 2 es Principio y Fin de Arturo Ripstein, que
pues, no sé si es la que siempre la menciono entre las que más me gustan de Ripstein. Está basada en la novela de Naguib Mahfouz, de una familia disfuncional, pero tiene este tono tremendista. Es un melodrama, pero bien llevado, porque melodrama luego se entiende como siempre de forma peyorativa, y es realmente muy impactante. Esas secuencias finales creo que son de las mejores de la filmografía de Ripstein, ¿no? Otra vez en plan anecdótico, me acuerdo cuando Silvia Pinal, que era la presidenta del jurado, la defendió a muerte para que ganara la Concha de Oro, y ahí tuvo que hacer labores heroicas, no porque la película no lo fuera, sino porque había una parte del jurado que le encantaba Sara, una película iraní que pasó al olvido, ¿no? Entonces finalmente acabaron con el exequo, ¿no? Además siempre es complicado cuando un miembro del jurado es del país del que se defiende la película, porque parecería como... Que es chauvinismo, ¿no? Sí, y en cambio Silvia Pinal, que es una mujer muy, muy luchona, me acuerdo que lo hizo público, que sus broncas con el resto del jurado. Fue muy chistoso. Y bueno, mi número uno es tu número uno, que es desde luego una gran película española que hemos elogiado ya bastante en este programa, que es El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, una de las mejores representaciones de la infancia que ha tenido el cine. Sí, una metáfora del franquismo también, Ni tan metáfora, sí. Porque pues literalmente mostraba víctimas del franquismo, pero hablaba de estos monstruos que los niños crean en la imaginación a partir de que llega una función de Frankenstein a un pueblito, ¿no? Sí, es una película que yo creo que ha marcado generaciones. Digo que mi primer año de San Sebastián era el tema. Era el tema, y ahí estaba Ana Torrent. En la foto del catálogo era... Y el cine minuto era el ruido de las vías del tren, en donde estaban siempre las dos niñas, pero ya aparecía Ana Torrent, pues mayor. Adulta. Así es. Bueno, pues estas son nuestras favoritas, por decir algo, porque hay muchas otras que nos gustan de las películas que han participado en San Sebastián. A continuación les vamos a presentar una cápsula de la presencia iberoamericana en esta última edición, y una entrevista que realizó el Canal 22 con la directora Tatiana Hueso, que fue ganadora de Horizontes Latinos y de los otros 2 premios que ya mencionó Leonardo. La película Noche de Fuego de Tatiana Hueso ha sido galardonada con el Premio Horizontes, el máximo reconocimiento que otorga el Festival Internacional de Cine de San Sebastián al 7º arte latinoamericano. Noche de Fuego es una película que intenté a toda costa alejarme de la representación, de cómo nos representan en la publicidad, en las películas, en muchos medios audiovisuales, y de los clichés. Y también intenté huir a toda costa de la representación de la violencia explícita, ¿no? Que por lo menos en México nos ha empañado la mirada y nos ha alejado del peso que tiene, pues sí, la dimensión de la tragedia que vivimos con la violencia que hay. Noche de Fuego ha sido reconocida también con el premio Otra Mirada que otorga Radio Televisión Española y el premio de Cooperación Internacional. Quiero dedicar este reconocimiento hermoso a todas las madres que están criando a sus hijas en solitario, que están sembrando semillas de esperanza, de libertad y de igualdad. Gracias. Ojalá que el cine nos devuelva la mirada a nuestras infancias, a nuestras niñas. Ojalá que nos haga voltear a verlas, a las niñas que fuimos, a las niñas que somos hoy y a las que están por venir. Porque vivas nos queremos. Tú eres Esteban. En la sección Horizontes Latinos también compitieron La Caja de Lorenzo Vigas y una película de policías de Alonso Ruiz Palacios. Una palabra que se podría decir que la metimos. En esta edición particularmente marcada por la participación femenina, compitieron también la colombiana Amparo de Simón Mesa, Madalena de Mariano Marchetti de Brasil y Aurora de Paz Fábregas, coproducida entre Costa Rica, Panamá y México. Y ya no sé ni lo que quiero, ya no. Y Luisa, ¿vos conocés a esta chica?
Con el premio en Cannes y los cosechados en San Sebastián, Natalia Hueso continúa la promoción de Noche de Fuego, a la vez que sigue inmersa en futuros proyectos. Uno de ellos, el documental llamado El Eco. Es un documental, pronto vuelvo de nuevo a la ficción, pero ahora estoy inmersa y enamorada, perdida del universo de la infancia. Entonces, El Eco es una película sobre niños campesinos en México, que vive en un lugar muy particular, donde hay eco en el ambiente cuando sopla el viento, en donde el paisaje es extraordinario y muy drásticamente cambia a lo largo del año. Y es una peli un poco sobre el eco que dejan los padres adentro en los hijos, sobre esa voz que se queda ahí guardada un poco para siempre. Para Encuadre Iberoamericano desde San Sebastián en País Vasco, Francina Islas, corresponsal. Ana, escóndete. Venimos por la niña, madre. No he logrado separarme de estos temas, por más que lo intento, pues hay un pulso que sigue ahí, que me inquieta y las historias llegan y que no puedo darle la espalda a ciertos temas, ¿no? Sobre el espacio, sobre el lugar donde se rodó la película, debo decir que la película está ubicada en la montaña de Guerrero. Ahí se desarrolla la historia, ¿no? Que como todos sabemos es un lugar, pues es uno de los lugares más olvidados de México, ¿no? Golpeado profundamente desde hace muchos años, en donde desgraciadamente pasó lo de Ayotzinapa, en donde están las mineras ahí metidas, en donde hay todo este conflicto tremendo en muchas comunidades por la presencia de fuerzas de seguridad, de narcotráfico, siembra de amapola, etcétera, un territorio muy, muy conflictivo y muy golpeado por la desigualdad social que existe en este lugar y en muchos otros de México, ¿no? Y en fin, son muchos conflictos muy complejos y yo agarré un poco de la investigación, un poco del libro, un poco de mi propia historia personal, de la infancia y de mi hija para construir los personajes y para construir el entorno que va a envolver esta película, ¿no? Yo tuve que buscar mi montaña, tuve que buscar mi propia montaña donde desarrollar la historia hasta que llegué a la Sierra Gorda de Querétaro, que es en donde encontré este lugar que se llama Neblinas y que está ubicado alrededor de 900 metros de altura. Y yo tenía una obsesión con la coherencia y la credibilidad y la veracidad de ciertos elementos en la película, y uno de ellos era el espacio donde iba a habitar esta historia. De hecho, yo no pude acabar de escribir el guión hasta que encontré el lugar, ¿no? El río, la vegetación, las montañas, la luz, cómo amanecía detrás de estas montañas, cómo se metía el sol. Hay muchísimas escenas que están rodadas en la hora mágica, como le llamamos la gente de fotografía, a la última luz que hay en el día, ¿no? Y hay muchos momentos con esa atmósfera de esa luz tan especial que dura tan poquito tiempo. Son la última media hora de luz que tiene el día. Efectivamente, es decir, es un pueblo que se está quedando vacío, es un pueblo donde la comunidad está siendo desplazada por la presencia pues de la violencia, ¿no? Que ha llegado al lugar y que está arrasando de alguna forma con la vida de este lugar, con las personas, con la cotidianeidad, y que afecta directamente al día a día de estas pequeñas que son las protagonistas de Noche de Fuego, ¿no? Yo tengo una forma de aproximarme a estas historias difíciles donde la violencia ha de alguna forma marcado la vida de los personajes, ¿no? De forma irreversible, casi siempre, ¿no? Pienso que tiene una imagen pues muy particular, una imagen muy deliciosa de mirar, el sonido también. Es decir, hay un trabajo, hay una planeación de la estética, de las atmósferas, de la luz, de los colores que hay en la película. Es una de las cosas que más disfruto y que más amo construir, ¿no? La estética de la película. Y en ese sentido pienso que está llena de belleza, que es una película que está llena de belleza y que efectivamente trata temas complejos y difíciles que nos están pasando, aunque es una ficción.
Siento que es un testimonio de lo que está pasando en muchos pueblos de México. Mi apuesta siempre es por no explicar la violencia que acecha a los personajes de una forma explícita. Parto un poco del cine que a mí me gusta, ¿no? Que no me gusta que me lo muestren todo. No me gusta que me lo expliquen todo y que me digan este es el bueno, este es el malo, y que me escupan sangre en la cara. A veces me gusta, pero en general no para este tipo de películas, ¿no? Donde yo también necesitaba que en la película habitara la magia y la belleza que hay en esta etapa de la vida de las niñas, ¿no? Que es la infancia. No se vayan, ahora que regresemos vamos a recorrer la filmografía de la productora mexicana Berta Navarro. Vamos a tener nuestra sección In Memoriam, donde recordamos a quienes fallecieron en este último mes, y les vamos a presentar una cápsula sobre la película Buñuel, un cineasta surrealista, dirigida por Javier Espada. Es una película coproducida por TV UNAM. No se vayan. Pues sí, como lo anunció Fernanda, vamos a hablar ahora de la trayectoria muy importante de Berta Navarro, una pionera en la producción del cine mexicano, que al principio debutó con nada menos que con RID México Insurgente, que hemos mencionado muchas veces en este programa, una película, un clásico del cine mexicano, y que ella produjo, además de ser la pareja del director, de Paul Leduc, con quien tiene una hija, Valentina Leduc Navarro. Y es curioso porque Berta sí ha tenido como muy buen ojo para escoger directores a los cuales producirles películas, ¿no? Ha tenido como una especie de favoritos que ella le produce, entre ellos Paul Leduc, desde luego, pero también está Guillermo del Toro, Nicolás Echevarría, el ecuatoriano Sebastián Cordero. Son los directores con los que más frecuentemente ha producido. Sí, vamos, es notable que hace, ¿qué? Fue en el 72. En el 70. En los 70, ¿no? 72, tienes razón. Ahora ya se procura abrir más paso para las mujeres que incursionan en el terreno, en la producción, pero no, pues incluso entonces... ya es común que una mujer sea productora, pero en esa época era muy Porque raro. es un trabajo arduo, ¿no? Arduo y difícil. Sobre todo arduo. Ella, a propósito de esta película, comentaba de que además, bueno, no tenían el gran presupuesto, pero la producción... ella rescata mucho la escena de los trenes, además conseguían no actores, algo que ahora es casi algo que se busca hacer, pero en ese entonces pues era un poco también por falta de presupuesto, pero en la película los incorporaron y los incorporaron estupendamente, ¿no? Sí. Y bueno, tiene una cualidad, Berta, digo, yo que la conozco como amiga desde hace años, es el ojo del huracán, es la calma en el ojo del huracán. Es inalterable. Yo la he visto en momentos de gran estrés y ella está incólume, ¿no? Es una cualidad que es fabulosa para una productora, ¿no? No vencerse al hándicap y no caer en la histeria o en el arrebato, ¿no? Berta siempre es cool, ¿no? Que eso yo creo que para los directores debe de ser. Es buenísimo, sí. Buenísimo, sí. Y su siguiente película también fue muy ambiciosa, es muy ambiciosa, que es Cabeza de Vaca, ¿no? Con Nicolás Echevarría. Nicolás Echevarría, con estas locaciones y con esta cantidad de extras y maquillaje, y la fotografió su hermano, ¿no? Sí, Memo Navarro, sí. Sí, y al parecer fue allí en donde conoció a Guillermo del Toro, porque era uno de los maquillistas de la película, ya que sí, había estudiado maquillaje Guillermo, en tanto él sabía bien qué quería hacer, ¿no? Y le pasó el guión de Cronos. De Cronos, sí. Sí. Y se volvió lo que Guillermo llama su mamá cinematográfica. Berta es su mamá cinematográfica porque todas sus películas habladas en hispanoparlantes han sido producidas por Berta. Y ella ha contado que pues se esperaría que después del éxito que tuvieran los dos anteriores iba a ser fácil, por ejemplo, pues Cronos, implicaba traer a Federico Lupi, y que no lo fue, pero que ella sentía que no podía fallarle a Del Toro en sus peticiones, en tanto tú lo conoces perfectamente, es un director que sabe lo que quiere y no va a flaquear, porque no era fácil la idea de vender como idea una película de terror, ¿no? No, para nada, sobre todo en esa época no estaba de moda, ¿no? Ahora ya el cine de terror ya ganó una especie de legitimidad
incluso en festivales. No, pero en esa época yo creo que en el IMCINE tuvo muchos opositores que decían, ¿cómo? Una película de vampiros. Y nada, Berta se empeñó. Se empeñó y lo hizo muy bien. Una película que en su momento fue la más cara del cine mexicano, ¿no? Y fue una película que vio Pedro Almodóvar, ¿no? Sí. Y que dijo, yo quisiera producirle su siguiente película, Guillermo del Toro, y fue cuando hicieron El Espinazo. El Espinazo en coproducción con Berta. Con Berta, sí. Que yo creo que El Exacto. Espinazo es la película que detonó a Del Toro ya, no sé si Internacionalmente, sí, ¿no? sí. Sí, pero es verdad, como que ella también habla de cómo las películas que son complicadas de entrada le llaman la atención, y son películas complicadas incluso temáticamente. Las películas que le ha producido a Sebastián Cordero son muy duras, ¿no? No sé si recuerdas Crónica, bueno, sí las recuerdas. Sí, porque sí, Crónica y Rabia son dos películas muy interesantes de este director ecuatoriano que ha hecho películas gracias a Berta en coproducción con México, ¿no? Sí, volví a ver Crónicas hace poco, no la había visto y está no ha envejecido, pues. No. Vamos, considerando que es una película que ahora que estamos ya tan sensibilizados a las historias de asesinos y quienes los... pues esta maneja una ambivalencia más alrededor del periodista que interpreta a John Leguizamo que del protagonista mismo, que es Damián Alcázar. Alcázar, sí. A Berta también le gusta arriesgarse con nuevos directores, como es el caso de Celso García, de La Delgada Línea Amarilla, ¿no? Que funcionó, es una película bien simpática. intencionada, Sí, ¿no? sí, simpática, ¿no? Y luego el documental, como el caso muy importante de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Que se puede ver en Netflix, por cierto. Sí, que es un muy importante recuento cronológico de todo lo que sucedió con este caso infame, ¿no? Y sus últimas producciones son de películas que nos han gustado, las hemos comentado aquí. Una es Detrás de la montaña, de David Romay, sobre un chico que busca a su padre. Tiene un final inesperado también. Sí. Y la otra es Sonora, de Alejandro Springa. La mejor película de Springa. Y bueno, Berta ha sido premiada con el Ariel de Oro, también le dio un reconocimiento del gobierno mexicano en el sexenio pasado. Sí, es una figura que es esencial en el cine independiente, en el panorama del cine independiente en México. Y bueno, es incansable. Y hablando a propósito de esto de las dobles, de las complicaciones agregadas cuando se es mujer y en estas carreras tan demandantes, ella ha platicado cómo pues me parece que en Cabeza de Vaca andaba con Valentina siendo una niñita, ¿no? Entonces imagínate en esos rodajes. Sí. Entonces, bueno, también un poco te habla de esta doble condición de ser mamá y estar en una cosa tan demandante como es en un rodaje. También un año fue directora del Festival de Guadalajara, en una rara desviación de su carrera, también organizó todo un evento, ¿no? Que sí tiene mucho que ver con la producción. Claro. El hacer un festival es como la película más complicada que se puede hacer. Con más problemas. Organizarse. Y bueno, este mes fallecieron dos personas, una relacionadas con el cine, por supuesto. Una de ellas es la actriz mexicana, sobre todo cantante mexicana, Enriqueta Jiménez, a quien se le llamaba La Prieta Linda, que por supuesto su incursión en el cine mexicano fue sobre todo en el género de ranchero. En el género de comedia, no necesariamente comedia ranchera, pero sí. En donde se necesitaba o era pertinente una interpretación, ¿no? Sí, exacto. Aunque trabajó con directores importantes, ¿no? Sí. Con Ismael Rodríguez. Yo la verdad la tenía muy por abajo de mi radar, no recuerdo bien a la Prieta Linda. Hermana menor de Flor Silvestre, sí, que también me decías, falleció hace poco. Sí. Y bueno, murió el director español Mario Camus, que fue conocido al principio como el director de las películas de Rafael, el cantante Rafael, que por cierto en San Sebastián esta vez se le rindió un homenaje. A Rafael. A Rafael, sí, pasó un documental llamado Rafaelísimo y estuvo él increíblemente bien conservado. No, es un hombre que ya tiene 80 años y el pelo oscuro. ¿No? ¿Cantó?
No, solo presentó el documental, pero dio Podría haber cantado. entrevistas y todo, sí, debería haber cantado. Sí. Y bueno, y después Mario Camus hizo adaptaciones literarias de gran renombre, como Los Santos Inocentes, basado en la novela de Miguel Delibes, y La Colmena, basado en la novela de Camilo José Cela. Películas muy académicas, yo recuerdo haberlas visto las dos en su momento. Fueron Los Santos Inocentes, estuvo en Cannes, una película que ganó premio de actuación para Alfredo Landa y Rambal, Enrique Rambal. No, Raval, Paco Raval, que estoy diciendo. Okay. Paco Raval. Y La Colmena ganó en Berlín. Entonces en ese momento fue el mejor momento de su carrera, donde, te digo, hacía adaptaciones, a mí me parecían muy académicas, ¿no? Muy correctas formalmente, un poco sin inspiración, pero películas correctas basadas en muy buenas novelas, ¿no? Yo, la verdad, no las he visto. No las conocías, ¿no? No puedo comentar. Ojalá se pudieran ver, es que siempre ese es el problema, sí, ¿no? es el problema que hemos mencionado, que sería buenísimo tener un canal de cine español, que tuviéramos acceso a las películas españolas y no la tenemos, ¿no? Así es. Bueno, mientras tanto, les vamos ahora sí a presentar una cápsula que preparó nuestra compañera, nuestra colaboradora Francina Islas. Es una entrevista con el director Javier Espada a propósito de su película Buñuel, un cineasta surrealista. Lo que yo recuerdo de mi trabajo con Buñuel. Tras su paso por Cannes, Javier Espada presentó en la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián Buñuel, un cineasta surrealista, un documental que surgió en México tras una conferencia que dio el también calandino en la Cineteca Nacional. Hitchcock, sentado a mi lado, exclamaba repetidamente: «¡Ah, la pierna cortada de Tristana!». Me lo planteé como un reto. Voy a ser capaz de convertir esta conferencia en un guión primero para con eso hacer un documental, y me puse a ello y bueno, vi que sí, que se podría hacer. Los surrealistas nos dejamos invadir por la imagen. El papel de México en este documental es crucial, está en el origen, y no solamente eso, porque bueno, conseguí muchos apoyos en México, especialmente de la TV UNAM, y también pues de Cineteca Nacional, de la Filmoteca de la UNAM, de particulares. Entonces todo eso enriquece enormemente este trabajo. Y nuestra participación fue justamente ayudar a clarificar todas las cuestiones de derechos, dado que la UNAM tiene una gran relación con los propietarios de los derechos actualmente de las películas, y que teníamos el conocimiento de la historia de los mismos. Los surrealistas queríamos cambiar el mundo. El documental, que contó con el apoyo de TV UNAM y se realizó en plena pandemia, incluye fotografías estereoscópicas inéditas tomadas por el padre de Buñuel, que conservaba Juan Luis Buñuel. El surrealismo me ha hecho comprender que la libertad y la justicia no existen. Y eran unas fotografías estereoscópicas en planchas de vidrio que había hecho el padre de Buñuel. Y me pareció un material increíble. Ese material se ha digitalizado, pero no solamente se ha digitalizado, también se ha restaurado, y para que aparezcan detalles que de otra forma no se verían, gracias a los algoritmos de la inteligencia artificial, que también contribuyen a que pues en esta película luzcan materiales con una nueva luz y como nunca antes se habían visto. Tras su paso por distintas sedes en España, Buñuel, un cineasta surrealista, se presentará en México. Para Encuadre Iberoamericano desde San Sebastián, en el País Vasco, Francina Islas, corresponsal. Bueno, después de la pausa vamos a ver una cápsula sobre el Festival de Biarritz, que es un festival de cine iberoamericano en Francia. Hablaremos sobre la reciente entrega de los Arieles, que es el premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y haremos nuestras recomendaciones sobre estrenos recientes. Sigan con nosotros. Y a unos cuantos kilómetros de San Sebastián, y este año pisándole los talones en términos de fechas, el Festival de Biarritz en Francia celebra su edición número 30.
Desde el pasado 27 de septiembre y hasta el 3 de octubre se han presentado en la sección competitiva de largometraje de ficción películas representativas de diversos países latinoamericanos. De Argentina, Piedra Noche de Iván Fund, Fanny Camina de Alfredo Arias e Ignacio Massi-Llorens y Jesús López de Maximiliano Schonfeld. La presencia de República Dominicana sorprende este año no con uno, sino con 2 largometrajes. Candela de Andrés Farías Cintrón y una película sobre parejas de Natalia Cabral y Oriol Estrada. Brasil presentó Capitú eu Capítulo de Giulio Bressani y Madalena de Madiano Marchetti. Los uruguayos radicados en México, Laura Santullo y Rodrigo Plá, asistieron con El otro Tom, que ya se había estrenado en el reciente Festival de Venecia. Y lo propio hizo Monstruo, del mexicano José Pablo Escamilla, que ya se había visto en el Festival de Locarno. La lista la completa Date una vuelta en el aire, del chileno Cristian Sánchez. Mucha suerte y que gane la mejor. Además de las otras secciones competitivas de largometrajes documentales y cortometrajes, este año el festival ha presentado una selección de 7 largometrajes recientes del país invitado, Perú. Festival de Biarritz, felicidades por tus 30 años de vida. Pues entregaron los premios Ariel, que son los premios que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entregaron este pasado 25 de septiembre. En realidad no hubo sorpresas. No, era lo evidente que sin señas particulares iba a ganar todo. Sí. Cosa que es justa y merecida. Sí, fue la mejor película del año pasado. Y fueron raras excepciones las que no digo. Obviamente en categorías diferentes, como en la de mejor película iberoamericana, que fue para El Agente Topo, de Maite Alberdi, el mejor actor, que fue Alfonso Herrera, por El baile de los 41, en fin, algunas excepciones, pero básicamente fue el triunfo de Sin señas particulares. El baile de los 41 ganó muchos premios en las categorías técnicos, visuales, sí. Maquillaje, diseño de arte, Muy vestuario. justamente también. Y hay que decirlo, también el mejor documental se le dio a las 3 muertes, no sé si ya lo dijiste, las 3 muertes de Marisela Escobedo. Sí, este documental, por si lo quieren ver, el que ganó, se puede ver en Netflix, sí. Que es sobre la activista Marisela Escobedo. Sacrificada en su búsqueda de la justicia, ¿no? De su hija. De su hija, sí. Sí. Nuevo Orden no ganó casi nada. Exacto. Ganó, me parece, un premio de efectos especiales. Sí. Y no fue una ceremonia, fue una entrega televisiva. Estuvo bastante bien, me parece que es... Sin chistes y sin... Pues sí. Mejor, muy sobria, ¿no? Yo creo que es mejor. Cuando no se tienen recursos, es mejor no intentar hacer algo grande. Digo, no que sea lo ideal que el cine... ¿no? Sí, no que sea lo ideal que el cine no tenga recursos para su propia premiación, pero estuvo bien producida la transmisión, se transmitió por Canal 22. Sí, y bueno, de las recomendaciones hay 2 estrenos, una es Noche de Fuego, que la muy mencionada película de Tatiana Hueso, su primera ficción, después de haber hecho documentales, y que a ti te gusta más que a mí. Yo la vi muy cansado en Cannes, y eso pudo haber afectado mi apreciación, porque a mí me resultó un poco como desigual, que había partes muy buenas y otras partes que no me convencieron tanto. A mí me gusta el tema que sea el infierno del narcotráfico visto desde los ojos de unas jóvenes, primero niñas y después adolescentes. El miedo presente, ¿no? Todo el tiempo. Y que tiene esta mirada de Tatiana, que viene del documental, de notar detalles de la vida cotidiana, y me parece que la niña, porque la historia se cuenta en 2 etapas, cuando es niña y cuando es adolescente, y la niña me parece excepcional. Sí, eso me pasó, que después ya cuando es jovencita no tenía ese encanto que tenía la niña, ¿no? Como una pequeña Ana Torrent, ¿no te pareció? Sí, tenía unos ojos muy expresivos. Y siempre tratando de descifrar lo que pasaba alrededor, pero bueno, yo sí la recomiendo, creo que es un buen paso, ¿no? Sin duda recomendable, ¿no? Y otro estreno en salas en México en el mes de octubre es la película Fuego Adentro, del director Jesús Mario Lozano. Es una película que se estrenó y compitió en el Festival de Morelia. El año pasado, ¿no? ¿Antepasado? Sí. No recuerdo bien. Porque creo que yo la vi virtualmente, entonces debe de haber sido el año pasado. Sí. Que es sobre un personaje que huye
No sabemos exactamente por qué, pero se esconde en un pequeño pueblo muy pintoresco, interpretado por, no el pueblo, pero el personaje interpretado por Hugo Catalán, que solo recibe en su vida muy secreta a su hermano, interpretado por Armando Espitia, que esto va a traer consecuencias y ya no le contaremos más porque esto es parte de del suspense. Al final de la todo película. tiene que ver con esta realidad mexicana que Sí. se cuela en todas las películas. La realidad de la violencia. Así es. Exacto. Película bien llevada, no te voy a decir que era una película que merecía premios y tal, pero una película que vale la pena ver. Sí, construía bien este misterio de por qué está este personaje ahí, intentando rehacer una vida, pero perseguido. Y esperando a la por un mujer fantasma. amada. Sí. ¿No? Sí, yo creo que vale la pena verla, porque además es esto, ¿no? Que son películas que se estrenan en festivales. Y después ya no se ven. Cuesta muchísimo llegar a salas y pasan desapercibidas. Exhibidas, sí. Entonces traten de ver esta. Así es. Estas dos. Así es. Y pues nosotros nos despedimos. Gracias, Leonardo. No, a ti, Fernanda. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y, por supuesto, los invitamos para que lo hagan el mes siguiente en una nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. Es un foro televisivo en el que buscamos dar visibilidad y hablar de las películas iberoamericanas que han participado en festivales, que han tenido estrenos en salas, estrenos virtuales. Aquí estaremos. Ojalá nos acompañen.